Vamos a comenzar este webinar de la mañana de hoy. Como les comentaba al inicio, la idea es compartir un poco algunos temas que se están viniendo en términos de compensaciones y beneficios, y actualizarnos, ¿no? Todos un poquito de qué está pasando con la actualización, con la transformación de las organizaciones en términos de la pandemia. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Villalba, yo lidero los temas de consultoría en Mercer. Y bueno, y los voy a estar acompañando la mañana de hoy, ¿no? Entonces, lo primero que creo que además para todos nosotros, pues que estamos en este mundo de recursos humanos, venimos escuchando que pues el mundo del trabajo está cambiando, que hay muchísimos cambios al interior de las organizaciones, hay muchos temas asociados a la transformación y sobre todo a la transformación digital y cómo están cambiando los negocios y los modelos de trabajo. Y estos cambios en los modelos de trabajo y en los negocios están generando pues que definitivamente empecemos a encontrar nuevos retos en términos de recursos humanos y vamos a empezar a ver cómo las habilidades y gestionar y establecer estrategias alrededor de las habilidades va a empezar a ser un tema clave de cara a futuro. Esto es uno de los principales temas que vamos a estar charlando ahorita, porque es uno de los principales cambios que se vienen en términos de cómo se establece o cómo se define la estrategia de compensación. Hoy en día vemos que las estrategias de compensaciones están muy enfocadas en el propio puesto, en la valoración de los puestos y a partir de ahí definimos nuestra estrategia. Y ahora toca un poco hacer este cambio de mindset. Entonces, de eso vamos a estar conversando y vamos a estar charlando en los próximos minutos. Y entender un poco también cuáles son esos otros procesos que están impactando o que la transformación de las organizaciones ha impactado en términos de compensación. Pero yo lo primero que les traigo un poco a la mesa es recapitular y echar para atrás, ¿no? Y entender si realmente las organizaciones en el 2020, si regreso al 2020, si estaban preparadas realmente para enfrentar una recesión. Y hay dos temas con los que yo me quiero quedar acá, que si están viendo mi puntero, creo que sí, tiene que ver con el que los ejecutivos en nuestra encuesta de Global Talent Trends mencionaban que pausar la transformación digital era una estrategia que adoptarían en caso de una recesión. Y realmente hoy uno se da cuenta cómo las empresas que no pausaron su transformación digital y cómo las empresas que están inmersas en todos o que tienen la transformación digital como uno de sus grandes objetivos son las que primero pudieron, digamos, salir a flote y han podido superar de una manera más rápida todo este tema de la recesión. Vemos, por ejemplo, que en el caso de Europa eran los únicos que en aquel momento hablaban de definir el futuro de la fuerza de trabajo, y esto está muy asociado con uno de los focos que también vemos que era para Asia en aquel momento, que tenía que ver con convertir en una prioridad el upskilling y el reskilling, que no es más que formar en nuevas habilidades. Y esto ya es el hoy, esto era hace un año en el 2020. Pero la verdad es que el tema del upskilling y el reskilling ya está absolutamente en Latinoamérica, ya lo tenemos en nuestras organizaciones y ya es un hecho que tenemos que empezar a cambiar ese mindset. Si se dan cuenta, uno de los grandes desafíos de la transformación tiene que ver con la falta de capacidad de la fuerza de trabajo y las habilidades futuras. Y nuevamente esto tiene que ver con la necesidad de hacer reskilling. Y no es menor que la prioridad de inversión en el 2021 en nuestra encuesta de Global Talent Trends del 2021 esté asociado a los temas de reskilling,
y a transformar, ¿no? Digamos, las prácticas de talento, y dentro de la transformación de las prácticas de talento, pues definitivamente también entra la transformación de la estrategia de compensación. Entonces, este es un tema que vamos a empezar cada vez más a requerir, pero que también tenemos algunas barreras, ¿no? Que tiene que ver, si se dan cuenta, en esta misma encuesta, podemos ver cómo al 31% de las organizaciones todavía están tratando de mantenerse a flotes con las habilidades actuales. Y esto es un tema porque ¿cómo hago para desarrollar esas habilidades futuras sin perder el foco en la actualidad o en el desarrollo de mi negocio actual, y algunos temas asociados a temas de liderazgo que tienen que ver con esa falta de norte hacia dónde van esos cambios del mercado, o que no entendemos necesariamente cuáles son esas habilidades que son más vitales y que requieren las organizaciones. En nuestra experiencia hemos visto cómo, digamos, algunas habilidades que se han vuelto más críticas tienen que ver con la autogestión, y esto es natural de todo este proceso que hemos visto del trabajo remoto, las habilidades de colaboración, de adaptabilidad. Y un tema que vemos más abajo acá, el 20% habla de la orientación al aprendizaje, y es lo que nosotros en Mercer también llamamos el learning agility. Y el learning agility tiene que ver con la capacidad que tienen los colaboradores de adquirir nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, definitivamente este tema de el tema de compensar pensando en la estrategia basada en habilidades empieza a ser un reto. Y ustedes dirán hasta este momento, pero Adriana, has hablado de habilidades, ¿y qué tiene que ver esto con compensaciones, o cómo vamos a compensar esto? Y esto tiene que ver con un cambio en los modelos de trabajo. Si se dan cuenta, en el gráfico de la derecha, cuando yo me pongo a ver o nos ponemos a pensar cómo es el modelo tradicional que hoy en día en muchas organizaciones todavía trabajamos, nosotros venimos administrando puestos por grados. Se habla mucho de la valoración del puesto, de mucho foco en el propio puesto, en el job y en las tareas que requiere estos puestos. Y si vemos los modelos un poquito más evolucionados, pues ya estamos hablando sí un poco más del propio rol y del impacto y la contribución que tienen los puestos para la organización, pero seguimos inmiscuidos mucho en el puesto como tal, en el desarrollo del puesto, trabajando sí con bandas anchas, donde agrupamos grados, y esto nos da una mayor flexibilidad en la administración salarial. Pero si se van un poco al último cuadro que tenemos a mano derecha, realmente estos modelos de trabajo van a cambiar completamente. Es una tendencia que venimos viendo en Europa, pero que cada vez más nos pega y cada vez más llega acá, donde vamos a empezar a ver que las organizaciones probablemente ya no administren por puesto, sino por función, por familias de puestos o funciones, porque esto definitivamente va a estar asociado al clúster de habilidades que yo voy a necesitar para las distintas familias de puesto que tengo en las organizaciones. Esto, señores, es un cambio de mindset completamente, y es empezar a administrar las posiciones y las familias de puestos por las habilidades que requieren estos puestos, estas posiciones, o que requieren las organizaciones. Y adicionalmente, y no menor, esto tiene que ver también con un tema del cambio en los mercados de talento y en los modelos de trabajo. Y ustedes se preguntarán, y nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con compensaciones? Tiene que ver todo, porque, por ejemplo, hoy en día ya vemos muchas contrataciones de gig workers, que son personas que tienen alguna habilidad específica y que incluso pueden trabajar para varias organizaciones. Esto impacta directamente en el tipo de contratación, y esto sí les digo que no es algo que está lejos de nosotros. Esto cada vez vengo teniendo más conversaciones semanales con clientes
donde me han puesto sobre la mesa que están contratando personas con ciertas habilidades puntuales en otros países bajo distintos aspectos legales. Yo acá no les vengo a hablar de estos aspectos legales porque no somos expertos en los temas legales laborales, pero lo que sí les puedo decir es que este modelo de negocio está cambiando. Y así como está cambiando el modelo de negocio, las asignaciones internacionales y los modelos de movilidad internacional que también nosotros solemos administrar desde el mundo de compensaciones está cambiando. Yo les tengo unos datos de una encuesta que hemos hecho en Mercer hace unos meses, pero la hemos publicado algunas semanas, que es una encuesta de asignaciones internacionales remotas y que tiene que ver con asignaciones virtuales remotas. Y es que empezamos a ver en el mercado, y nuevamente no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Perú, donde empezamos a ver que los colaboradores bajo este mundo del trabajo flexible por temas personales piden trabajar desde otras geografías para su mercado, para su organización. Y en esta encuesta que hicimos de asignaciones internacionales remotas, que esto sí que es una encuesta global de Mercer, veíamos que el 49% de las organizaciones que fueron entrevistadas a nivel mundial, tanto en Latinoamérica como en otros continentes, ya tienen este tipo de asignaciones. Pero lo que está faltando es una política, un modelo de gobernanza. Y 66% de las organizaciones ven en este nuevo modelo de asignaciones remotas o de asignaciones virtuales una forma de poder romper esas barreras asociadas a la necesidad de poder contratar las habilidades que requieren las organizaciones. Entonces, esto también desde el punto de vista de compensaciones nos trae un cambio en la manera como gestionamos los temas de movilidad internacional, que hasta el día de hoy conocíamos, si quieren, tres modelos que tenía que ver con el home approach, que era administrar a los expatriados en función del país de origen, o el host approach, que tenía que ver con el país destino, y algunos modelos híbridos que por ahí encontrabas en el mercado. Pero esto nos empieza a cambiar ese mindset donde movemos los puestos a las personas y no las personas a los puestos. Y definitivamente esto tiene algunos retos importantes, ¿no? Que tiene que ver con el riesgo de que las personas se sientan aisladas y se pierda un poco ese espíritu del equipo. Pero si se dan cuenta, el tema de las habilidades nos trae consigo un cambio completo en el modelo de cómo administramos las compensaciones y un cambio completo en los modelos de trabajo, en las formas de contratación y en la gestión de la movilidad internacional. Que incluso algunas organizaciones hoy día pueden decir, pues yo antes ni siquiera me ponía en un escenario de tener una política de movilidad internacional porque no necesitaba expatriados. Pero hoy más que expatriados es dónde contrato al talento que tiene estas habilidades y cómo lo voy a administrar. Entonces, realmente es un cambio completo en el modelo. La buena noticia es que las necesidades ya hoy están, esta urgencia ya se creó y las empresas están empezando a tomar fuerza en cambiar sus modelos de trabajo y ya empezamos a conseguir productos de información donde podemos linkear la habilidad y compensarla. Podemos gestionar las posiciones por habilidades. Nosotros en Mercer tenemos productos, pero no solamente en Mercer, porque la verdad es que no viene acá el tema de Mercer, sino ya empezamos a ver en el mercado disponibilidad de estos productos de información que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con inteligencia artificial y que nos van a permitir gestionar este cambio en la manera como estamos compensando las habilidades en las organizaciones y en cómo requerimos compensar estas habilidades para el futuro, ¿no? Algunas acciones a realizar que nosotros recomendamos, pues en primer lugar, y esto lo vamos a hablar más adelante, es clave y quédense con este primer mensaje,
tiene que ver con la planificación de la fuerza de trabajo. Y como les digo, ya voy a entrar en detalle en este punto. Aprovechar la tecnología, les decía al inicio que si no trabajamos con la en temas de transformación digital, pues la tecnología es un habilitador para poder pues cambiar todos estos modelos de trabajo y que los podamos administrar de una manera más sencilla. Y sin duda alguna, pues invertir en estas habilidades que requieren las organizaciones y además tener pues una cultura de aprendizaje permanente que permita que las empresas y los propios colaboradores que trabajan en las organizaciones puedan realmente trabajar en su reskilling, trabajar en formar estas nuevas habilidades. Les decía que uno de los puntos más importantes tenían que ver con la planificación laboral y acá sí me voy a detener un poco porque pues los clientes siempre cuando conversamos me dicen, listo, Adriana, el modelo de trabajo está cambiando, ¿no? ¿Y por dónde empiezo? ¿Por dónde comenzamos? Eh, y yo siempre les digo que hay que comenzar por la planificación de la fuerza de trabajo que está muy atada a lo que es la arquitectura de puestos. Y para los que este concepto de arquitectura de puestos sea nuevo, la arquitectura de puestos no es más que poder establecer dentro de tu estructura organizacional cuántos puestos debes tener dentro de tu organización y no solamente cuántos puestos, sino cuántas familias de puestos debes tener en tu organización. ¿Para qué? Porque si yo tengo claro cuántos puestos requiero y cuántas familias de puestos, esto también me va a permitir de alguna manera entender cuáles son las habilidades que yo voy a requerir para esos puestos de trabajo o que el mercado está requiriendo para estos puestos de trabajo y voy a poder entonces hacer match con, digamos, la información salarial que yo tenga asociada a las habilidades y a estos puestos de trabajo. Entonces, la arquitectura de puestos es un punto de partida. Nuevamente, hoy en día, felizmente, la tecnología nos permite encontrar en el mercado algunas herramientas para poder mapear o definir la arquitectura de puestos según el tipo de organización, según el tamaño de organización, según el sector en el que me encuentro. Sin ánimos de armar un organigrama, porque esto no tiene que ver necesariamente con el SPAL de control o el índice de jerarquización de las organizaciones, sino tiene que ver con cómo armo mi estructura de puestos para yo entender qué funciones tengo y en base a esas funciones qué habilidades está requiriendo el mercado y qué habilidades se requieren propiamente dentro de mi organización. Para finalmente trabajar de la mano con el resto de las áreas de talento y poder trabajar en temas asociados a, digamos, el establecimiento de la formación de estas nuevas habilidades y poder ofrecer una línea de carreras acorde a las habilidades que vamos a necesitar en la organización, a las familias de puestos que tenemos y si se recuerdan el modelo que vimos hace un rato, hablaba de tener mayor movimientos laterales. Entonces, no solamente ver las líneas de carrera o las trayectorias profesionales en función de crecimiento vertical, sino ya empezamos a ver un concepto de cómo movernos lateralmente y de cómo se abren con estas habilidades muchas oportunidades de manera horizontal. Y esto también pues es un cambio de mindset en el modelo de trabajo, ¿no? Porque muchos de los que empezamos a trabajar probablemente hace 10, 15 años atrás, veíamos las típicas estructuras de crecer como analista, como supervisor, jefe, gerente, etcétera, etcétera. Entonces, esto también nos rompe un poco el mindset de lo que es el crecimiento de carrera vertical y empezar a abrir nuestro abanico de oportunidades hacia los lados.
Entonces, si quieren un poco para recapitular esta primera parte que me parece importante que nos quede claro a todos, es un cambio de mentalidad en la estrategia de compensaciones, es cambiar de administrar por puestos a administrar por familias de puestos o funciones que van a requerir habilidades y planificar esa fuerza laboral en función de la arquitectura de puestos e interrelacionar todo nuestro sistema de gestión de talento para que esto realmente pueda ser una realidad dentro de las organizaciones. Pero, pues, como les hablaba al inicio de la presentación, el futuro no solamente es habilidades, la compensación tiene muchas aristas. Y otra de las aristas que estamos encontrándonos en el mercado y que vemos cada vez más tiene que ver con los índices de sostenibilidad en las organizaciones y esa necesidad de construir futuros sostenibles, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el 48% de los CEOs empiezan a tener métricas asociadas a temas de responsabilidad social, medio ambiente y gobernanza. Y además también empezamos a ver cómo vinculamos algunos índices asociados a temas de diversidad y equidad. En esta encuesta de Mercer veíamos cómo, por ejemplo, el 25% de los CEOs tienen algunos progresos en términos de paridad de género. Y esto visto como más allá de las cuotas, o si nos vamos al caso de Perú, más allá del cumplimiento de una regulación. Esto tiene que ser parte de una política, de una práctica, de una cultura organizacional. Y realmente esto no es menor, porque si vemos en la segunda línea, 3 de cada 4 de las empresas cuyos CEO tienen objetivos de responsabilidad social, de medio ambiente, de gobernanza, tienen una tasa de crecimiento de 6% a más, mientras que las que no lo hacen crecen de manera menos acelerada. Entonces, definitivamente empezamos a ver un impacto importante en cómo la compensación de los ejecutivos se tiene que empezar a ver vinculadas a estas métricas si queremos realmente que tanto ejecutivos como colaboradores se compren este modelo de sostenibilidad y que esto empiece a ser de alguna manera vivido dentro de la organización, respirado dentro de la organización, establecer estos indicadores y poner pesos que realmente sean importantes dentro de los modelos e incentivos de los ejecutivos y de los colaboradores, dependiendo del modelo que tengan las empresas. Y como les decía, llevar esto más allá de una regulación, porque esto tiene que ir más allá del cumplimiento de una ley o una regulación. Esto tiene que estar enfocado realmente y es parte del modelo de transformación. Y hablando de transformación, pues uno de los temas que estamos viendo y que esto sí les puedo decir que debe estar en el tema top número 1 de mis conversaciones con clientes a diario, tiene que ver con cómo están cambiando los planes de incentivos en las organizaciones y la necesidad de transformar estos planes de incentivos. Yo en las conversaciones que tengo con clientes y en proyectos que hemos estado trabajando en los últimos meses, empezamos a ver cómo se diseñan modelos de incentivo mucho más flexibles, donde vemos algunas empresas que tienen la necesidad de disminuir, por ejemplo, el número de indicadores. Vemos muchas veces en planes de incentivos comerciales que un ejecutivo de ventas, un representante de ventas tiene 10, 15 indicadores. Y esto no solamente hace los planes de incentivos pues, que sean administrativamente más complejos. No es solamente el tema de la complejidad administrativa, sino que en temas de la transparencia sobre cómo yo compenso a mis colaboradores, tener un plan de incentivo comercial con 15 indicadores, pues realmente le quita un poco de transparencia y de claridad y
y hace más complejo comunicar el modelo para los colaboradores. Entonces, eso, por ponerles un ejemplo en temas de indicadores, también vemos la necesidad de redistribuir los pesos. Y el tema de los pesos también muchas veces va asociado a la cantidad de indicadores. Vemos que en muchos programas de compensación variable, vemos como algunos indicadores pesan 5% o menos de 10%, y realmente esto termina no moviendo mucho la aguja del plan de incentivo. Nosotros desde Mercer sugerimos tener planes de incentivos con pesos mayores dentro de sus indicadores y que sean realmente indicadores representativos. Ahora bien, el tema de indicadores y pesos no es solamente el cambio en los planes de incentivos. Empezamos a ver cómo hay necesidad de cambiar las curvas de pago para hacer curvas más exponenciales que vayan de la mano con premiar el sobrecumplimiento o el alto desempeño, pero también modificar aquellos mínimos, ¿no? Estos puntos de partida donde empecemos a tener esa cultura donde los tanto ejecutivos como colaboradores entiendan que pues si a la organización le va bien y yo tengo un buen sistema de compensación variable, a mí me va a ir muy bien, pero si a la organización le va mal en términos de resultados, pues a mí no me va a ir tan bien. Esto nuevamente tiene que ver con el cambio de chip, tiene que ver con el cambio de mentalidad que empezamos a ver en la transformación de estos planes de incentivo, ¿no? Y por otro lado, la necesidad que cada vez más tienen las organizaciones de variabilizar la compensación, no solamente en términos de corto plazo, sino en términos de largo plazo. Yo hace muy poco cerramos un proyecto con un cliente donde hicimos un modelo mixto, donde le dijimos a los ejecutivos, y no estoy hablando necesariamente de ejecutivos de alto nivel, ejecutivos mandos medios, señores, ustedes van a tener un modelo mixto donde una parte de su compensación variable se la van a ganar en el corto plazo en 1 año, pero otra parte va a 3 años. Ahora, para hacer esto también tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que poner cierta plata en juego. Entonces, esta gente, lo que le decíamos es, usted va a ganar menos en el corto plazo, pero si se llegan a cumplir los objetivos en el largo plazo, se puede llegar a ganar hasta 3x más de lo que ganaba o 4x más de lo que ganaba. Entonces, pones, digamos, por delante un monto jugoso, interesante para los ejecutivos, pero esto nuevamente con miras a que haya un compromiso con el negocio, no solamente en el corto, sino en el largo plazo, y además de minimizar ciertos costos fijos dentro de la organización. Y esto, sin duda alguna, si variabilizamos la compensación variable, nos va a ayudar a enfrentar de una mejor manera futuros procesos de recesión u otra pandemia que se pueda gestar en el mundo, ¿no? Y como les decía al inicio, pues también el uso de métricas no financieras o indicadores no tan financieros que tienen que ver mucho ahora con el tema de diversidad e inclusión y con el tema de medio ambiente que ya les comenté. Ahora bien, un tema que no podemos dejar de lado, y es que tampoco podemos hablar de futuro sin hablar de la propuesta de valor. La propuesta de valor parte, digamos, de los temas de compensación y beneficios que no dejan de ser menores y que están muy enfocados en la personalización de la remuneración y en la segmentación. Si bien les mentiría si pienso que los beneficios flexibles son una tendencia en Latinoamérica, pero sí cada vez más las empresas están empezando a indagar en este tema de beneficio flexible para poder realmente ofrecer una experiencia a los colaboradores. Estas propuestas de valor cada vez más
van enfocados en la experiencia y ya les voy a hablar más adelante sobre este tema de la experiencia que es clave. Entonces, los temas de compensación y beneficios son el punto de partida y tienen que estar muy sólidos para el diseño de mi propuesta de valor, pero no pueden estar por sí solos. Por sí solos no caminan. Entonces, mi propuesta de valor la tengo que complementar con todo lo que tiene que ver con la trayectoria y el diseño de carrera. Y en este segundo punto entra el cómo yo como organización voy a ofrecer distintas rutas de carrera y además oportunidades para el reskilling, para el upskilling, pero también desde el punto de vista de la experiencia, cómo yo voy a diseñar estas líneas de carrera o estas oportunidades de aprendizaje desde el colaborador. Y el punto que está tomando mucha más fuerza dentro de la propuesta de valor tiene que ver con el propósito. Cada vez más empezamos y nos comentan los clientes cuando hacen procesos de reclutamiento y selección, de cómo los colaboradores cada vez más buscan empresas que estén alineadas con su propósito. Esto empieza a ser el día a día. Los colaboradores necesitan encontrar organizaciones donde no solo prosperar desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Y para poder prosperar tienen que encontrar, digamos, muchas coincidencias en su propósito. Entonces, les diría que el propósito empieza a ser no solamente un punto clave dentro de la propuesta de valor, sino un factor importante de retención y de atracción a las organizaciones, porque ya empezamos a concebir a las organizaciones de otras maneras y las personas empiezan a elegir dónde trabajar, no las empresas a elegir colaborador. Y esto va totalmente alineado al tema del propósito. Entonces, esto también es importante entender que ya no podemos seguir trabajando como silos en recursos humanos y yo estoy segura que ustedes en sus organizaciones lo viven. Trabajamos de una manera más integral porque los temas de compensaciones no están aislados. Todos los subsistemas de recursos humanos se tienen que interrelacionar para poder ofrecer esta propuesta de valor, no solamente desde el punto de vista de compensación, sino de las oportunidades que hay para los colaboradores de las organizaciones y desde el punto de vista de la experiencia. Y del tema de la experiencia les quiero hablar. ¿Por qué? Porque la experiencia cada vez más se hace primordial dentro de cualquier proceso de gestión de talento en las organizaciones. No solamente desde el punto de vista de los temas de compensaciones, sino desde el punto de vista de, digamos, de la propuesta que le hacemos a los colaboradores al ingresar a nuestra organización. Hoy en día vivimos en una economía de experiencia. Todos cuando, probablemente no sea el mejor ejemplo en este momento, pero cuando íbamos a comer o cuando, digamos, el mundo vivía en otra normalidad, que salíamos a comer, nosotros en un restaurante, lo primero que pensábamos cuando queríamos salir es en qué experiencia queríamos tener. Probablemente en algún momento queríamos un lugar más tranquilo, más cálido, y en otro momento buscábamos o queríamos un lugar un poco más ruidoso, donde hubiera un poco de música. Finalmente íbamos a seleccionar el lugar de acuerdo a la experiencia que nosotros queríamos vivir. Y esta forma de pensar no es muy ajena a la gestión del talento hoy en día en las organizaciones. Y yo por eso les quise traer este ejemplo de Fiorella, ¿no? Fiorella es una colaboradora de 28 años que es jefe de producto en la organización, que quiere desarrollar su carrera, pero pues también tener un balance vida-trabajo, ¿no?
Y si vemos a Fiorella como esta persona que es, decimos, bueno, 28 años, es una persona joven, puede estar casada, puede no estar casada, puede querer tener hijos o puede que no. Por lo cual ya ni siquiera la segmentación generacional por sí sola hace sentido, porque cada vez más la gestión del talento empieza a ser más personalizada. En el ejemplo de Fiorella, Fiorella ingresó a trabajar a Mars, la asignamos a un equipo, está súper contenta por todos los retos, por todo lo que se le viene por delante, por las oportunidades que tiene. Fiorella entiende que tiene una gran cantidad de beneficios dentro de Mars, que además van a eventos fuera de la organización y es un lugar donde tiene una experiencia con su equipo y una experiencia per se del lugar. En fin, en esta curva que vemos hasta acá, vemos a una Fiorella que está realmente contenta, ¿no? Pero, pues como todo lo humano, nosotros tenemos lo que llamamos la curva emocional. Y esta curva emocional tiene que ver también con el salario emocional, que no se los he traído acá porque, pues, podría ser tema de otro webinar, pero la curva emocional es la que nosotros tenemos que tratar que no se rompa. Tenemos que tratar de que esa curva emocional sea cada vez más estable. Pero entonces vemos que en la curva emocional de Fiorella de repente se empezó a sentir perdida, empezó a sentir que no tiene las herramientas que necesita para hacer bien su trabajo. De repente Fiorella tuvo un bebé, se fue de descanso postnatal y regresó al trabajo, pues todavía un poco golpeada porque no entendía bien cómo poder hacer bien su trabajo, un poco estresada por qué va a pasar con su bebé en casa, con quién lo va a dejar, ¿no? Con todas las cosas que esto trae. Y de repente se consigue con que realmente no todo está mal, ¿no? Con que tiene oportunidades dentro de su compañía. Y como pueden ver en este ejemplo, pues entonces esa curva emocional otra vez comienza a subir, otra vez empieza a crecer exponencialmente y Fiorella ve en esta compañía pues un lugar donde desarrollarse y donde desarrollar su carrera. Finalmente, lo que les quiero decir con esto es que nosotros tenemos que mapear los momentos, estar en los momentos de cada uno de nuestros colaboradores y estar en los momentos que importan significa no solamente estar en los momentos que importan dentro de la organización, sino afuera de la organización. Y esto no es más que acompañarlos en el viaje, incluso acompañarlos en la salida. Está más que comprobado que las organizaciones que tienen buenos procesos de salida, buenos procesos de outplacement, definitivamente son recordadas de una manera positiva, porque le hacemos al colaborador, digamos, cuando incentivamos, por ejemplo, planes de retiro, despedirse de una manera responsable o despedirnos nosotros como organizaciones de una manera responsable y además ofrecerle oportunidades. Y esas oportunidades que les ofrecemos, incluso con los procesos de outplacement, son oportunidades que la gente valora y que nos ayuda como marca empleadora en el mercado también. Entonces, el viaje incluye acompañar en todos los momentos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues hay muchas modalidades para hacer esto. Ahorita con estos modelos humanos centrados en el cliente, centrados en la persona, pues se pueden hacer focus group donde entendamos las necesidades de cada uno de los colaboradores que tenemos en las organizaciones y esto nos va a permitir sin duda alguna tener una experiencia empleado positiva, pero además desarrollar una propuesta de valor que realmente genere valor en las organizaciones. Cuando nosotros, y que le genere valor a los colaboradores, cuando nosotros hacemos proyectos de salario emocional que se los mencionaba y que es súper importante en esta nueva forma de concebir las compensaciones,
nosotros tenemos un índice que llamamos el índice de retención, y en estos índices de retención es súper interesante porque cuando agrupamos beneficios, y esto lo hacemos mediante encuestas de percepción a los empleados, podemos ver cómo hay organizaciones que invierten mucho dinero en beneficios que realmente no son valorados por los colaboradores. Y por el contrario, invierten poco dinero en otros beneficios que son más valorados por las organizaciones. Entonces, este índice de retención nos permite justamente identificar cuáles son esos beneficios en los que deberíamos invertir dinero y que además los colaboradores también los van digamos, a valorar. Estoy viendo que Sandra está levantando la mano. Sandra, ya en unos minutos estamos terminando y voy a abrir para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que deseen. Entonces, para ir recapitulando, vemos cómo el trabajo flexible cada vez más va a impactar en la estrategia de la compensación total. Estas nuevas formas de trabajo empiezan a tener o empiezan a generar... Discúlpenme un momento, por favor. Discúlpenme. Empezamos a ver cómo el trabajo flexible empieza a tener un impacto importante dentro de la estrategia de compensación total y, como les decía al inicio, dentro de los modelos de trabajo, sobre todo en los procesos de asignaciones internacionales. Empezamos a ver cómo los procesos de revisión salarial también van a evolucionar, donde empezamos a entender que los conceptos de compensaciones tienen su razón de ser cada uno. Y hoy en día vemos cómo las revisiones salariales se enfocan mucho en el desempeño, y realmente el desempeño debería ir asociado a algunos temas de compensación variable o a los modelos de compensación variable de corto plazo. Entonces, la forma de concebir la revisión salarial también está evolucionando. Gestionar las organizaciones por habilidades, gestionar el trabajo por habilidades, que como vimos va a jugar un papel súper importante en las definiciones de compensaciones, y los planes de incentivos también van a cambiar, muy enfocados en resultados colectivos, ya no tanto en resultados individuales, con métricas no financieras, y además que todos estos temas asociados a temas de medio ambiente, a temas de responsabilidad social, empiecen a ser una frase clave dentro del proceso de planeamiento de compensaciones, y empecemos a medir estos indicadores no financieros dentro de los modelos de compensación variable. Entonces, si se dan cuenta, realmente estamos inmiscuidos en un cambio total del concepto de cómo se mide la compensación, de cómo se manejan las estrategias salariales y cómo empezamos a cambiar nuestro modelo de trabajo por un modelo más integral. Y esto finalmente responde a la transformación del modelo de recursos humanos, que es realmente un imperativo que nosotros llamamos, ¿no? Hay que repensar el modelo de recursos humanos. Muchas organizaciones ya están trabajando en esto. Diseñar estructuras de recursos humanos mucho más ágiles y procesos mucho más ágiles, probablemente interrelacionados, donde empecemos a ver equipos de trabajo integrales que nos permitan
hacer que estos cambios, no solamente desde compensaciones, sino desde la gestión del talento, sea una realidad. Pero esta transformación de recursos humanos tiene que ir apalancada sin duda alguna en procesos de transformación digital que nos ayuden a tener, digamos, los básicos resueltos, ¿no? Una administración de recursos humanos mucho más sencilla, con portales de autogestión para los empleados, donde apalancados en la tecnología podamos simplificar procesos. ¿Para qué? Para realmente desde recursos humanos poder enfocarnos en el core del negocio, poder enfocarnos en la estrategia y poder acompañar realmente al negocio en sus planes, tanto a corto como a largo plazo, con los distintos subsistemas de talento. Entonces, finalmente este era el mensaje que les quería dejar para cerrar, no solamente pensar en el modelo de compensaciones como un cambio, sino en el cambio que se está gestando dentro del modelo de recursos humanos. Y quería aprovechar estos 10, 12 minutos para compartir inquietudes, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que deseen y poder pues abrir el chat a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Por acá me preguntaban, voy a contestar la primera pregunta que veo por acá en el chat. Por acá me decían, Adriana, las negociaciones no son iguales empleados con obreros. No, definitivamente no lo son. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la segmentación y la personalización e incluso en el cómo están cambiando las negociaciones colectivas. Este tema hasta del trabajo en remoto ha traído consigo un cambio importante en las negociaciones colectivas, en cómo se llevan los procesos de negociación colectiva. Nunca antes nos imaginamos en una organización negociar un pacto colectivo en remoto, sobre todo por los perfiles que usualmente tienen estas personas. Entonces, definitivamente esto, Ruth, forma parte de lo que les decía al final de la presentación, ¿no? Y tiene que ver en cómo entendemos los momentos y cómo entendemos la experiencia del empleado. La experiencia de los obreros es distinta y tenemos que entender cuáles son esas necesidades para poder no solamente ofrecerle planes que vayan más acorde con ellos, sino hablar su mismo idioma y que sobre todo cuando pienso en obreros y en sindicatos no vean a la organización como que es una organización que está en contra de ellos, todo lo contrario, que es una organización que también los está acompañando en su viaje. Entonces tiene que haber definitivamente un cambio de mindset en la forma como se desarrollan o se gestan las negociaciones colectivas. Cuando estaba presentando, veía que alguien levantó la mano. Te voy a pedir que coloques la pregunta en el chat para poder compartir la inquietud que tengas con todos los participantes. A ver, por acá en el chat privado me están haciendo una consulta. Me están diciendo, Adriana, hablabas mucho sobre los planes de incentivos y sobre algunos cambios que habías visto en las organizaciones. Y me preguntan si existe algunos pasos o alguna... si existen algunos pasos a seguir o existen algunas metodologías para diseñar o para rediseñar estos planes de incentivos, y la respuesta es sí. Nosotros tenemos una metodología que ayuda a las organizaciones a construir paso a paso lo que puede ser un modelo de incentivo
bien sea un modelo de incentivos comerciales, bien sea un modelo de incentivo de corto plazo o de largo plazo. Y para hacerles el tema resumido y no llevarme tanto tiempo y dar oportunidad a otras preguntas, básicamente nosotros en los planes de incentivo le decimos al cliente que comience por diagnosticar, por entender cuál es esa problemática, por hacer análisis históricos y luego empezar a desglosar este incentivo, ¿no? ¿Cuál es la elegibilidad? Es decir, cuáles son aquellos colaboradores que son elegibles o no a estos planes de compensación variable que estemos evaluando. Luego, analizar si los indicadores con los que estamos diseñando estos incentivos o con los que hoy medimos estos incentivos son los adecuados, son los que necesita el negocio. Después revisamos los pesos. Y una vez que entendemos los indicadores y los pesos, analizamos las curvas de pago para entender si debe, y esto depende mucho de la cultura de la organización, si debe existir un porcentaje mínimo de cumplimiento o no. Eso depende nuevamente de la cultura, de los modelos, de lo que queramos medir. Y finalmente, una vez definidas las curvas de pago, pues también establecer una gobernanza o establecer un modelo de gobierno que nos permita, digamos, tener una política clara y transparente en estos temas de incentivos, ¿no? Entonces, creo que con ese aspecto queda respondido el tema de los beneficios. ¿Alguna pregunta adicional? Estoy viendo que alguien Veo que me escriben al chat privado. Pueden escribirlo en el chat general. Estoy viendo otra pregunta acá por el privado. Me dicen, Adriana, mencionaste el tema de salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? El salario emocional tiene que ver con estos conceptos intangibles o que parecen ser no salariales que anteriormente pensábamos que no se podían medir o que no se podían cuantificar. Y en Mercer hemos desarrollado una metodología para poder medir estos intangibles, para poder, digamos, definir cuánto pesan aquellos beneficios que realmente me generan a mí un valor dentro de las organizaciones y nosotros hemos, digamos, con las investigaciones que hemos hecho, que el salario emocional y estos beneficios asociados al salario emocional que en teoría no podemos medir o que no podemos cuantificar son los que hacen o definen que las personas se queden en las organizaciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un beneficio intangible, tiene que ver con la relación con mi jefe. Entonces, si yo en mi jefe veo una persona extraordinaria que me reta todos los días, que me desarrolla, que me hace crecer y que es el tipo de liderazgo en el que yo quiero desarrollarme o en el que yo veo o me proyecto a futuro, pues probablemente no va a ser tan sencillo que yo me mueva a otra organización solamente por más plata, porque el hecho de la relación con mi jefe y de tener un jefe que realmente me reta, pues probablemente para mí pese mucho. Y así encontramos distintos tipos de beneficios intangibles que las personas valoran y que son las que la hacen realmente quedarse en las organizaciones. Entonces hay toda una metodología detrás del tema de salario emocional, hacemos algunas encuestas de percepción con algunos estamentos que tenemos dentro de lo que llamamos la recompensa total y eso nos permite, digamos, sacar un valor, un monto asociado al salario emocional y muchas veces hacemos la pregunta al inicio cuando hacemos estos proyectos de salario emocional,
¿Cómo ves tú tu paquete de salario-beneficios? Y lo típico es que la gente vea como que el salario pesa 70% y sus beneficios 30%, y lo que queda demostrado cuando hacemos este ejercicio de salario emocional es que esto se invierte. Y realmente cuando las personas hacen su ejercicio de valoración consciente, los beneficios terminan pesando 70%, sobre todo estos beneficios emocionales, y el salario 30 o 40%. Y por eso es súper importante medirlo, porque pues realmente no solamente ayuda al colaborador a entender qué es lo que él mismo valora, sino ayuda a las organizaciones a entender también qué es lo que valoran los colaboradores, y podemos incluso diseñar este índice de retención que les decía para ver cuáles son los beneficios donde los trabajadores consideran que debemos invertir más dinero, porque además los trabajadores invierten más también en esos beneficios. Entonces, eso básicamente es el salario emocional. Creo que eso responde la pregunta. A ver, me gustaría ver alguna pregunta que me hagan en el chat general, porque creo que uno de los grandes beneficios de estos webinars y de poder compartir tantas personas en chat es que podemos, por lo menos en las charlas presenciales, a la gente a veces le da un poco de temor preguntar en voz alta, pero pues ahora tenemos el chat, así que pueden preguntar sin ningún problema. Por acá me dicen si hablamos de relaciones con jefes y compañeros, ¿estamos hablando de clima? Sí, pues el tema de salario emocional puede estar relacionado con clima, pero cuando hablo de salario emocional hablo de una metodología que incluso me permite cuantificar cuánto pesa para un colaborador en específico esta relación con su jefe, más allá de lo que puede significar o de lo que puede pesar dentro del modelo de clima o dentro de la encuesta de clima, es cómo yo cuantifico esto desde el punto de vista de compensación, que era algo que antes usualmente no veíamos en las organizaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más? Te agradezco, Jonathan, por haber hecho la pregunta por acá. ¿Quién más coloca la pregunta en el chat general? ¿Qué les llamó la atención de la presentación? ¿Es algo que ustedes están viendo en sus organizaciones? Tratamos de traerles a ustedes el día de hoy estos temas que sentimos que están tocando muy de cerca las organizaciones, como les decía, no en el mundo, acá en Perú, y que cada vez más vamos a ver cómo estos modelos van a seguir evolucionando y cómo vamos a cambiar este mindset de la gestión de compensación. Yo, siendo las 9:59, creo que tengo otra pregunta más por acá. Georgina me pregunta cuál es el modelo de compensación para directivos. Pues el modelo de compensación, tanto para directivos como colaboradores, es un todo, pero lo que nosotros sí sugerimos desde el punto de vista de compensación ejecutiva es realmente enfocarnos en la compensación variable para los ejecutivos, y no solamente la compensación variable en el corto plazo, sino tener estos modelos que les decía mixtos de compensación variable de corto con largo plazo, que nos permita realmente pues comprometer a los ejecutivos con los resultados del negocio, y que se compren un poco estas curvas a las que suelen las organizaciones también un poco, digamos, estar impactadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en un tema como el de la pandemia, pues vemos que realmente hay un impacto alto en resultados, y esto cuando tenemos pues una compensación variable muy alta, podríamos decir, wow, pero los ejecutivos se van a ver impactados por temas que realmente son externos, pero que sí son externos, pero que al final es su responsabilidad el rumbo de la organización. Entonces, definitivamente la compensación ejecutiva tiene que cada vez más ir mirando hacia el mediano y el largo plazo, y además hacia la compensación variable.
no sé si eso responde tu pregunta, Georgina. Por acá, Alex consulta, ¿qué ejemplos prácticos de salario emocional nos puedes recomendar para trabajadores? El salario emocional no es que hayan unos beneficios que recomendar, y me encanta tu pregunta, Alex, porque esto es una duda que siempre se presenta. No es como que el salario emocional nosotros recomendemos beneficios. El salario emocional, valga la redundancia, tiene que ver con las percepciones propias, con las emociones propias de los colaboradores. Entonces, tú en temas de salario emocional te vas a encontrar, yo les mencionaba este ejemplo de la relación con el jefe, pero te vas a encontrar con que mucha gente valora, por ejemplo, el balance vida-trabajo. Sienten que están en una organización que les permita tener un balance vida-trabajo. Donde yo he visto en proyectos de salario emocional gente que dice, pues me gusta lo que hago, porque ven, y eso está muy relacionado con el propósito de la propuesta de valor que les hablaba, ¿no? Ven en estas organizaciones una organización que va de la mano con su propósito y donde sienten que van a poder prosperar. Entonces también ves, no sé, me he encontrado con colaboradores que dicen, pues la vestimenta casual, poder ir en jeans, a mí me genera una afiliación importante con esta organización. Para mí eso vale. Si yo tengo que ir luego a una organización súper formal, no me gustaría trabajar en una organización tan formal. La estabilidad en el empleo. Yo en estos días hablaba con un cliente, no me quiero extender mucho porque veo una pregunta adicional y ya estamos en el tiempo, pero hablaba con un cliente del sector salud, además del sector privado, donde pues tienen algunas preocupaciones por algunos temas de compensaciones puntuales, y yo les decía, tienen que pensar en la propuesta de valor. Si yo comparo el sector salud privado con el sector salud gobierno, y ojo que acá no quiero ni politizar, ni mucho menos hablar mal del Estado, pero una de las cosas que hace, digamos, a las empresas privadas más ágiles es que a veces no tienen problemas de flujo de caja, por ejemplo. Entonces yo puedo pagar mi planilla y cumplir con la planilla mes a mes, donde pues a veces en todos los países de Latinoamérica en general te encuentras con que en el sector público pues no es que no cumplen con los compromisos, pero cuesta a veces pues pagar la planilla, pues la pagas con algunos días de diferencia. Entonces ya eso es parte de la propuesta de valor si es que yo no puedo alcanzar las remuneraciones que paga el Estado, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver también con el salario emocional. Acá me preguntan cuál es el punto de partida, Félix, para un cambio en la estructura de compensaciones y cómo se puede medir el éxito de este cambio. Yo creo que definitivamente el punto de partida, quizás te suena un poco repetitivo, pero es altamente importante, tiene que ver con esto tiene que partir de una estrategia organizacional, tiene que partir de la estrategia del negocio, porque el cambio en la estructura de compensaciones no solamente responde a las compensaciones per se, sino a una estrategia. Entonces, el punto de partida es el cambio o la transformación que hay en tu organización y cómo desde compensaciones vamos a acompañar esa transformación, qué es lo que está requiriendo esa organización. Probablemente si hay una transformación, seguramente el punto de partida va a ser, digamos, la arquitectura de puestos, partir de la arquitectura de puestos que nos permita dimensionar la organización que tenemos y las áreas funcionales que tenemos, para luego poder entrar ya en algunos temas más complejos, como puede ser la administración salarial, como puede ser los modelos de compensación variable, o inclusive llegar a poder definir o cuantificar el salario emocional dentro de las organizaciones, pero todo parte de la estrategia organizacional. Estamos por allí. Espero, Félix, que esto responda a tu consulta. Ya estamos cerrando y estamos lanzando la encuesta. Yo la veo en pantalla, creo que todos la pueden ver en pantalla, para que por favor puedan contestar en línea qué les pareció la sesión.
De verdad, desde mi parte, darles las gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Este, y bueno, cualquier duda, siempre vamos a estar para lo que necesiten. Creo que tienen mi correo porque ayer les compartí el correo para el Before the Show. Con lo cual, cualquier duda que tengan nos pueden escribir sin problema. Les vamos a remitir el material de la presentación, por eso no se preocupen, van a tener el material. Y bueno, muchas gracias.